SER Podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Tormento, de Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós nació en Las Palmas de Gran Canaria el 10 de mayo de 1843 y murió en Madrid el 4 de enero de 1920. Es uno de los mayores narradores de nuestra literatura. Como autor, revolucionó la narrativa española. Publicó Tormento en 1884 entre El Doctor Centeno y La de Bringas, compartiendo contexto, personajes e historia con ambas. Es una novela magnífica, con unos personajes extraordinarios y unos diálogos brillantes. Es divertida, emocionante, angustiosa a ratos y sorprendente. Vamos allá. Esquina de las Descalzas. Dos embozados que entran en escena por opuesto lado tropiezan uno con otro. Es de noche. Los dos embozados son Felipe Centeno, que ahora sirve en casa de Agustín Caballero, un indiano riquísimo, e Ido del Sagrario, aquel que era profesor en la escuela de don Pedro Polo y que ahora se dedica a escribir novelas de aventuras como negro para un autor de éxito. Cuando se reconocen, se ponen al día de sus vidas. Felipe va a llevar una carta para las señoritas Amparo y Refugio, las dos niñas huérfanas de Sánchez Emperador. La carta contiene entradas para el teatro porque los primos de Agustín Caballero, los señores de Bringas, no pueden ir. Don Francisco de Bringas y Caballero, oficial segundo de la Real Comisaría de los Santos Lugares, era en 1867 un excelente sujeto que confesaba 50 años. Todavía goza de días, que el Señor le conserve. Don Francisco de Bringas no sabe lo que es una deuda. Tiene dos religiones, la de Dios y la del ahorro, y por eso dedica muchos de sus ratos libres a arreglar cosas en casa. Ha hecho carrera en la administración y no ha visto nunca la pálida faz de la cesantía. Es además un excelente padre de familia. Su mujer, doña Rosalía Pipaón, le ha dado 3 hijos. El primogénito tiene 15 años y se le destina a estudiar leyes. Completan la familia una niña de 10 años y un niño de 9, herederos de las gracias maternas. La señora de Bringas era una dama hermosa, mucho más joven que su marido, que en edad la aventajaba como unos 3 lustros. Para esta señora había 2 cosas divinas: el cielo o mansión de los elegidos y lo que en el mundo conocemos por el lacónico sustantivo de palacio. En palacio estaba su historia y también su ideal, pues aspiraba a que Bringas ocupase un alto puesto en la administración del patrimonio y a tener casa en el piso segundo del Regio Alcázar. Rosalía es una de esas hermosuras gordas con semblante aniñado y facciones menudas, labradas y graciosas que prevalecen contra el tiempo y las penas de la vida. En noviembre, obligado Bringas por las crecientes necesidades de la familia, se han mudado de la casa de la calle de Silva, en la que han vivido durante 16 años, a otra en lo más angosto de la costanilla de Los Ángeles. La limpieza de la nueva casa la hace Rosalía, ayudada de una amiga y de la criada de la casa. La amiga es Amparo, una de las 2 niñas huérfanas de Sánchez Emperador, porque la otra, Refugio, ha salido mal con Rosalía, harta de que la tratara como una criada. Amparo tiene tantas obligaciones en la casa de Bringas y su retribución de afecto es tan tasada y regateada que desde luego se puede asegurar que entra allí en calidad de pariente pobre y molesto. En realidad, Amparo y Rosalía son primas lejanas, pero Sánchez Emperador había dejado encargado a Bringas de que cuidara de sus hijas. Bringas, que es hombre de buen corazón, prometió ampararla según la medida de su modesto pasar y ha sabido cumplir su promesa. Las 2 huérfanas se instalaron en la casa más reducida y más barata que encontraron e hicieron ese voto de heroísmo que se llama vivir de su trabajo. Muy mal lo hubieran pasado, eso sí, sin la protección manifiesta de Bringas. Amparo recibía semanalmente de su protector una cantidad en metálico que variaba según las fluctuaciones del tesoro de aquel hombre ahorrativo y económico en altísimo grado. Amparo no deja de acudir ningún día al principal de la costanilla de Los Ángeles, siempre a la misma hora, de humor y genio inalterables, grave sin tocar en el desabrimiento, callada, sufrida, imagen viva de la paciencia, trabajadora, dispuesta a todo, ahorrativa de palabras hasta la avaricia, ligeramente risueña si Rosalía está alegre, sumergida en profundísima tristeza si la señora manifiesta pesadumbre o enojo.
Rosalía está empeñada en que Amparo se meta monja, pero hasta para eso hace falta dote. Y Rosalía piensa que el primo, Agustín Caballero, que está siempre pensando en qué gastar la fortuna que ha traído de América, podría proporcionarle esa dote. Agustín Caballero no era ya mozo, pero sin duda el cansancio y los afanes de una penosa vida tenían más parte que los años en la decadencia física que expresaba su rostro. El color de su rostro era malísimo. Color de América, tinte de fiebre y fatiga en las ardientes humedades del Golfo Mexicano, la marca o insignia del apostolado colonizador que, con la vida y la salud de tantos nobles obreros, está labrando las potentes civilizaciones futuras del mundo hispanoamericano. Agustín Caballero tiene 45 años. Ha vivido en la selva mexicana sin ver a un hombre en meses y no está preparado para la vida social madrileña. Hace una vida muy retirada y no sostiene relaciones constantes más que con sus primos, los bringas, o con 2 o 3 amigos. A veces, cuando se cansa de la tediosa vida de Madrid, se va a Burdeos, donde tiene algunos negocios. Cuando Rosalía le retiene en su casa después de comer y le introduce en la modesta tertulia de su sala, se pasa toda la noche en un rincón más callado que si estuviera en misa. Respecto a su fortuna, nadie sabe la verdad. Hay quien la supone colosal, quien regular y muy saneada. Aquella tarde, Caballero le da 3 entradas a Rosalía para el teatro y le dice que así puede llevar a Amparo. Rosalía dice que Amparo ni va, ni quiere ir, ni le gusta, ni puede, dando a las ventanillas de su nariz toda la dilatación posible. Amparo se ríe sin decir nada, mirando a Agustín con indulgente desaprobación, y Rosalía aprovecha para decir a Agustín que lo que Amparo quiere es meterse monja, y le dice que solo necesita que alguien le proporcione la dote necesaria. Rosalía mira al primo revelando la seguridad de obtener una respuesta feliz a la indirecta que acaba de dirigirle, pero Agustín Caballero, sin revelar haberlo comprendido, se levanta de pronto y dice que se tiene que marchar. Pero en aquel instante entran los 2 niños pequeños de Rosalía que llegan del colegio. Agustín trata muy bien a los niños y se ocupa de todas sus necesidades. Si la niña necesita clases de piano, es Caballero quien le compra el piano y paga las clases. Rosalía piensa que si Agustín tuviera 10 años menos, podría hasta esperar para casarse con su hija. Como señala Mónica Gutiérrez Artero, Benito Pérez Galdós publicó Tormento en 1884, entre el Doctor Centeno y la de Bringas, compartiendo contexto, personajes e historia con ambas. Tormento hace referencia a la protagonista de la novela por partida doble. El autor narra una historia de honestidad de los sentimientos contra el convencionalismo social de la época, sin caer en mojigaterías ni moralinas. Galdós construye sus personajes con maestría y sin prejuicios de sexo o religión y pone el mejor sentido del humor y la ironía al servicio de su mirada crítica, pero nunca aleccionadora. En Tormento destaca especialmente la naturalidad e ingenio de sus diálogos. Baroja decía que Galdós sabía hacer hablar al pueblo. 3 noches después, el primo repite el obsequio de las butacas, pero Rosalía vacila en aceptarlas porque al pequeñuelo le ha entrado una tos muy fuerte y parece tener algo de fiebre. Amparo se queda a dormir esa noche. Los chicos se duermen después de mucha bulla y jarana y a las 9:30 de la noche todo es silencio y paz en la casa. Cansada del trabajo de aquel día, Amparo se sienta a hojear un voluminoso libro. Es la Biblia. De pronto, la campanilla de la puerta anuncia una visita. Se presenta Agustín Caballero, dándole las buenas noches en tono muy afectuoso. Solo ante Amparo, sin temor de indiscretos testigos, el hombre más tímido del mundo es locuaz y comunicativo. Se ponen a hablar del tiempo en el que él estuvo en América, 30 años nada menos, y hablan de los trabajos y los peligros que tuvo que pasar. Amparo le pregunta a Agustín si piensa volver allá, y Agustín le contesta que eso no depende de él, mirando al hule que cubre la mesa. Amparo le pregunta entonces de quién ha de depender, si él es un hombre libre. Caballero la miró un momento, pero ¿de qué manera? Parecía que la abrasaba con sus ojos y la suspendía sacándola del asiento. Después repitió con visible embarazo, el no depende de mí, y tan quedó, tan inarticulado, que antes fue sentido que dicho. ¿Es cierto que se va usted a meter monja?, preguntó luego. Amparo le contesta que Rosalía está empeñada y que las pobres mujeres que no tienen padres ni medios de ganarse la vida, ni familia que las ampare, están en una situación muy difícil y que al principio no le gustaba la idea, pero que poco a poco le va entrando.
En el cerebro del tímido surge un tumulto de ideas, pero los nervios se le encabritan y solo es capaz de decir vaya, vaya. Amparo comprende que Agustín tiene dentro algo más que aquel vaya, vaya tan frío, tan incoloro y tan insulso, y se atreve a preguntarle que qué le aconseja. Yo digo que es un disparate que usted se haga monja. Qué lástima. Es que no se lo consentiremos. Agustín Caballero siente que el rubor sube a su rostro, el corazón le late con fuerza. Hacerse monja, eso es de países muertos, mendigos, curas, empleados. La pobreza instituida y reglamentada. Pero no, usted está llamada a un destino mejor, usted tiene mucho mérito. Y encima le dice que es muy guapa. Amparo parece escandalizarse, le dice que no, que es muy amable, y él contesta que ha pasado años metido en sí mismo al pie de enormes volcanes junto a ríos como mares, trabajando como se trabaja en América, y que desconoce las mentiras sociales, que él, cuando habla, dice la verdad pura. Amparo le dice que por nada del mundo iría ella a esas tierras, y Agustín le contesta que las asperezas de la vida primitiva entorpecen los modales del hombre, pero le labran por dentro. Ay, no me hable usted de esa vida. A mí lo que me gusta es la tranquilidad, el orden, estarme quietecita en mi casa, ver poca gente, tener una familia a quien querer y quien me quiera a mí, gozar de un bienestar medianito y no pasar tantísimo susto por perseguir una fortuna que al fin se encuentra así, pero ya un poco tarde y cuando no se puede disfrutar de ella. Caballero está encantado de escuchar eso porque, en realidad, ha urdido un plan para contarle sus sentimientos a Amparo y hacerla entender que se quiere casar con ella. Se ha preparado una estudiada declaración, pero ahora todas las ideas y palabras se han evaporado, dejándole tan solo una congoja profunda y el sentimiento tristísimo de su propio silencio. Entonces Amparo le pregunta si piensa volver a Burdeos. Por el cerebro de Agustín pasa un relámpago. Es una breve, ingeniosa y transparente contestación. Sí, pienso retirarme a Burdeos cuando pierda toda esperanza. Cuando usted se haga monja. Amparo lo oye espantada, se pone muy pálida, después encendida. No sabe qué decir. De improviso oyen un metálico y desapacible son. La campanilla de la puerta. Bringas y consorte vuelven del teatro. El sábado de aquella semana, Rosalía le dice a Amparo que Agustín Caballero le ha dicho que él la dotará. Amparo se queda callada. Rosalía esperaba que Amparo se pusiera muy contenta y no entiende la reacción. Aquel día, cuando Amparo se va a casa, Francisco Bringas no le da el dinero habitual. Amparo, al salir, ve a Agustín Caballero sentado en un sillón y más atento a la escena que al periódico que tiene en sus manos. Amparito subía lentamente, abrumada de tristeza, la escalera de su casa. Abrió la puerta a su hermana, en traje y facha que declaraban hallarse ocupada en vestirse para salir a la calle, esto es, en enaguas, con los hombros descubiertos, bien fajada en un corsé viejo, con el peine en una mano y la luz en la otra. Amparo se desespera con su hermana Refugio, que solo piensa en salir y tiene la casa siempre desordenada. Refugio, en cambio, echa en cara a Amparo su servilismo con los de Bringas. Cuando Amparo se queda sola, se sienta en el sillón, apoyado el brazo en el velador y la mejilla en la palma de la mano. Por su mente discurren cosas presentes y pasadas, las unas agradables, las otras terriblemente feas. Da un salto de repente. Ha sonado la campanilla de la puerta. Es Felipe Centeno con una carta. Intuye que esa carta no contiene, como otras veces, billetes de teatro. Cuando logra abrir el sobre, sale un papel azul finísimo y dentro de aquel papel se dejan ver otros papeles verdes y rojos y no muy aseados. Son billetes del Banco de España. Tuvo la idea de meter todo otra vez dentro del sobre y devolverlo, pero se enfadaría. Puso la carta y su contenido en la mesa y sobre todo apoyó el brazo. Tanta era su emoción que necesitaba tomarse algún tiempo para adoptar el mejor partido. Le pide a Felipe Centeno que se siente y le cuente qué tal le va la vida, y Felipe se lanza a contarle lo maravilloso que es trabajar para Agustín Caballero, y le describe con pelos y señales la casa que tiene, con todas las comodidades y lo que hace y cómo vive su amo. En cuanto Amparo se queda sola, examina lo que ha recibido. El dinero representa una suma 200 veces mayor que la que Bringas acostumbra a darle todos los sábados. Pero en el papel azul no hay ni un rasgo de pluma.
Devolver el dinero es un acto orgulloso que ofendería al donador, y verdaderamente le hace tanta falta, le hace tantísima falta. El casero la acosa y no la dejan vivir acreedores igualmente feroces, así que piensa que lo mejor que puede hacer es humillarse ante la majestad de aquella alma grande y aceptar el socorro. Cuando llega a Refugio y ve a Amparo despierta tan tarde, se sorprende, pero se sorprende más cuando ve los billetes. Refugio abre los ojos, enseña los dientes y se pone a reír como una loca. Pregunta quién, pero Amparo no se lo cuenta. Refugio le dice que ella necesita 30 duros porque los debe. Aquel día, por ser domingo, no fue Amparo a la casa de Bringas. Entretúvose en arreglar la suya y coser su ropa, y después de una breve excursión a la calle para comprar varias cosillas que le hacían mucha falta, volvió a su trabajo doméstico con verdadero afán. Hizo propósito de establecer el mayor arreglo y limpieza en su estrecha vivienda. Pero con aquella loca de su hermana no era posible el orden. Al día siguiente, lunes, se presenta Amparo en casa de los de Bringas, pero Agustín Caballero no aparece por allí. Amparo supone que le pasa lo mismo que a ella: temor, cortedad, timidez. Cuando vuelve a su casa, ya entrada la noche, Amparo recibe de la portera una carta que ha llegado en su ausencia, y al ver la letra del sobre, siente temor, ira, rabia. La estruja y al subir a su vivienda la rompe en trozos pequeños que están algún tiempo en el suelo y termina barriéndolos, pero al final puede más la curiosidad que el desdén. De entre el polvo toma un papelito que dice moribundo, después ve otro que pone pecado y un tercero que tiene escrito olvido que asesina. Amparo barre más fuerte y pronto desaparece todo, pero el desasosiego que siente es tan grande que no puede comer con tranquilidad. Púsose las botas, el velo y se dirigió a la puerta. Pero desde la escalera retrocedió como asustada y vuelta a descalzarse y a guardar el velo. Aunque estaba sola y con nadie podía hablar, la viveza de su pensamiento era tal que arrojó a la faz de la tristeza y de la penumbra reinantes en su casa estas extravagantes cláusulas. No voy. Que se muera. Despierta antes del día y en su cerebro solo está la idea de ir para evitar males mayores. Ir como si fuera el cadalso. Lo primero que tiene es que inventar la explicación de su ausencia de la casa de Bringas. Dice que va a ir a buscar a su hermana, que anda perdida, y luego se echa a la calle. La idea de que pueda encontrar a alguna persona conocida la hace pasar bruscamente de una acera a otra y tomar las calles más apartadas. Atraviesa todo Madrid, de norte a sur. Sobre las 11 entra en la calle de la Fe, que conduce a la parroquia de San Lorenzo, y reconoce desde lejos la casa a donde va. Amparo no ha estado allí más que una vez 4 meses antes. Entra en un feísimo patio por un extremo del cual corre un arroyo de agua verde, uniéndose luego a un riachuelo de líquido rojo. Son los residuos de un taller de tintorería de paja de sillas. Silencio triste reinaba en la escalera, que parecía una cisterna del revés. Se subía por ella al abismo, porque mientras más alta, era más oscura. Por fin llegó Amparo a donde pendía un cordón de cáñamo. Era menos limpio que el de su casa, por lo que hubo de cogerlo también con el pañuelo. Llamó quedito y no tardó en abrirse la puerta pintada de azul al temple, dejando ver colosal figura de mujer anciana, cuya cara morena, lustrosa y curtida parecía una vieja talla de nogal. La mujer se llama Celedonia y lo primero que dice es que qué contento se va a poner. Amparo pregunta si hay alguna visita y Celedonia contesta que allí no va nadie. Amparo entra en una sala vacía. Parece un domicilio cuyos dueños estuvieran ausentes. En el sillón hay un hombre, más que sentado, hundido en él, cubierto de la cintura abajo con una manta. Alabado sea Dios. Tantos meses sin parecer por aquí. Me hubiera muerto. Me quería morir. Ay, tormento, tormento. Abandonarme así como a un perro. Dejarme perecer en esta soledad. Amparo contesta que no debería haber ido, que había hecho propósito de no ir más, que es un pecado horrible que no puede tener perdón, y rompe a llorar. Vierte lágrimas antiguas que no han brotado en tiempo oportuno. Y es que el hombre que está en el sillón es Pedro Polo, aquel hombre que fue sacristán y profesor y montó una escuela que tuvo mucho éxito y que tuvo una aventura con Amparo. Fueron amantes. Desde que esa historia se acabó, Pedro Polo ha caído en desgracia y escribe unas cartas terribles a Amparo, a la que llama Tormento, reclamándole que vaya a verle.
Amparo le dice que ha ido por cumplir una obra de misericordia, que ha ido a visitar a un amigo enfermo y nada más, que se acabaron para siempre aquellas locuras. Pedro Polo le pide que se sosiegue y se siente, pero Amparo le dice que dónde se va a sentar si todo está lleno de suciedad. Yo no he permitido que se barra ni se toque nada hasta que tú vinieras. De modo que si no vienes, me dejo morir en este abandono. Ya ves cuánta falta me haces. Tormento busca con qué limpiar una silla y luego le pregunta qué dice el médico. Pedro Polo contesta que su única medicina es que le mire ella, que vaya a verle, que no se olvide de él. Tormento le contesta que todo eso pasó, pugnando por arrojar el peso que tiene sobre su alma. Pedro Polo le dice que hace un mes que apenas toma alimento y que pasa semanas enteras sin dormir. Dice Celedonia que esto es cosa del hígado, y yo le digo que me la traigan y verás cómo resucito. Y tú, tan inhumana, tan olvidadiza, ¿cuántas cartas te escribí hace 3 meses? ¿Qué sé yo? Viendo que no me respondías ni me visitabas, me resigné, pero hace días, creyendo morirme, no pude resistir más y te puse 4 letras. Tormento le dice que aquello pasó y se borró, que es como si no hubiera sucedido y que no sabe si la vida entera dedicada al arrepentimiento bastará para que Dios la perdone. Amparo se interna en la casa y al poco rato vuelve diciendo que no hay de nada, ni siquiera carbón, y luego se va a la compra, con miedo de que alguien la reconozca. Poco después de que vuelva, se oye de nuevo el rumor del agua, el freír del aceite en la sartén. Sigue a eso un estruendo de limpieza general, choque de pucheros y cacharros, castigo del polvo. Cuando la sala queda arreglada, Tormento vuelve a la cocina y entonces se oye el tumulto del agua revolcándose en el fregadero entre montones de platos. Don Pedro Polo, bien afeitado y vestido de limpio, vuelve a ocupar su sillón y se ríe, henchido de un contento nervioso que le hace parecer un hombre distinto. Quería Polo entablar con la joven conversación larga, pero ella se defendía contra ese empeño, cortando la palabra del misántropo con su brusco levantarse para traer alguna cosa. No quería de ningún modo entrar en materia. Se consideraba como visita, como persona extraña a la casa que había entrado en ella con propósitos de un orden semejante a los de la beneficencia domiciliaria. Batalla en su mente por convencerse de que ha ido a socorrer a un enfermo, a consolar a un triste, a dar de comer a un hambriento, con el propósito de que esa visita será la última y el adiós definitivo a la única mancha de su vida. Pero cuando Amparo se levanta, coge su mantón y su velo, disponiéndose para marchar, Pedro Polo le dice que no se vaya, que esa es su casa. Si insistes, saldré contigo. ¡Ea! ¿Vas para arriba? Yo detrás. ¿Vas para abajo? Detrás yo. No te dejaré a sol ni sombra. No creas que vas a hacer lo que se te antoje. Aquí mando yo. Tormento, asustadísima, se desploma sobre la silla con los brazos flojos, la cabeza aturdida. Se arrepiente de haber ido hasta allí. El llanto la sofoca. Polo le dice que no llore, que tiene la idea de irse muy lejos, a una isla de Alasia o bien a California o alguna colonia inglesa. Al oír eso, un relámpago de alegría brilla en los ojos de Tormento, pero Polo añade que querría que ella le acompañara. Amparo le ahoga la conciencia y el arrepentimiento y no puede explicarse bien el error de sus sentidos ni el desvarío que la arrastró a una falta con persona que al poco tiempo le fue tan aborrecible. Le pregunta por qué no se enmienda y procura recibir otra vez las licencias para ganarse la vida en la iglesia. Y al final le pone un billete encima de la mesa como si pudiera así pagar una deuda, pero a don Pedro Polo le repugna recibir una limosna y encima se ve súbitamente acometido de punzantes sospechas. Le dice que la ve muy rica. Ella sabe interpretar la ironía que el ex capellán emplea, comprende la sospecha y se hace la distraída y se levanta decidida a marcharse y por fin se escapa. Bajando la escalera siente un descanso, un alivio muy grande. Ya no me llamo Tormento. Ya recobro mi nombre. No volveré más, aunque se hunda el mundo. Procuraré no volver a ser débil. Sí, débil, porque esa es mi culpa mayor. Ser buena y tener mucho miedo. Esto se acabó. Suceda lo que quiera, no le veré más. Pero si se irrita y me escribe cartas y me persigue y descubre... Señor, déjalo ir a esa isla de los antípodas o llévame a mí de este mundo. Según Mercedes Comellas Aguirrezábal, todas las cuestiones relativas a las verdades de la ficción se aglutinan en la pregunta sobre qué grado de verdad tiene el amor
¿O hasta qué punto es un sentimiento literario? Se lo pregunta Galdós en Tormento. El amor es interesante para los lectores. El amor permite introducir lo maravilloso a través de la fantasía amorosa. El amor forma parte de la existencia común, pero también implica trasladar a la vida las medidas de la literatura, que se encarna en las emociones de los amantes. 3 años después de La desheredada, Galdós vuelve a proponernos asistir al juego dialéctico entre realidad y literatura en otra novela que tiene por protagonista principal a una mujer joven y casadera, y por asunto temas amorosos y matrimoniales vinculados a la identidad real de los personajes. Al encontrarse solo, se entra don Pedro, con abandono de hombre desocupado y sin salud, a las meditaciones propias de su tristeza sedentaria. Sepultado en el sillón, las manos cruzadas en la frente, formando como una visera sobre los ojos, se deja ir de la idea a la ilusión, de la ilusión a la alucinación. La noche la pasa mejor que otras veces y el día siguiente, poco después del mediodía, le visita el mejor de sus amigos, don Juan Manuel Nones, presbítero, hombre bondadosísimo, ya muy viejo y que tiene una influencia poderosísima sobre él. Se permite tutearle y echarle ásperas reprimendas que el desgraciado capellán oye con respeto. Pedro Polo tiene necesidad de hablar y le cuenta a Nones lo que ha pasado. Nones le dice que es indispensable cortar por lo sano y que cuando pasen algunos años todo habrá terminado, que lo primero que tiene que hacer es salir de Madrid, que su sobrino político ha comprado una gran dehesa en la provincia de Toledo entre el Castañar y Menasalvas y que le va a mandar allí, a que trabaje en el campo, a que se recupere y coja fuerzas, y que mientras él, por mediación de don Ramón Pez, un curato de Filipinas, le va a conseguir un destino allí. Al día siguiente, don Pedro se va al Castañar. Cuando Amparo llegó a su casa era ya tan tarde que no quiso ir a la de Bringas. Intentó recordar el pretexto con que, según lo convenido consigo misma, debía explicar al día siguiente su falta de asistencia, mas la mal preparada disculpa se le había ido del pensamiento. Era preciso inventar otra, y a ello consagró por la noche los breves ratos que le dejaban libre sus cavilaciones sobre asunto más grave. Seguramente, hoy que yo he faltado, habrá ido él. Y así ha sido. Y se ha encontrado a la de Bringas en tal facha aquella mañana que se lo hubiera tomado por una patrona de huéspedes de las más humildes. La criada está en la compra y la señora, después de dar muchas vueltas por la cocina, arregla a los niños para mandarlos al colegio. Rosario le dice que se comenta en los corrillos que es de los que las mata callando y Agustín la sorprende diciéndole que mira, que es verdad que a lo mejor se casa el año que viene. Rosario se queda muy sorprendida. Caballero vuelve a la casa por la tarde esperando encontrarla vacía de importunos testigos y efectivamente los niños aún no están y en el cuarto de la costura está Amparo, que se pone pálida al verle entrar. No aciertan con las palabras ninguno de los dos. Mas Caballero, sintiéndose espoleado por la impaciencia, pensó, ahora o nunca. Y una frase brilló en su mente, una frase de esas que o se dicen o revienta el oprimido molde que las encierra. Más fuerte era el concepto contenido que la timidez del continente, y de aquella discreta boca salieron estas palabras, como sale un disparo por la boca del cañón. Tengo que hablar con usted. Ella le contesta que está muy agradecida y él le dice que no es por eso. Y le suelta que él va a dar la dote, pero no para que entre en el convento, sino para casarse con él. Sigue a la frase triunfal un silencio y de pronto suena la campanilla. Amparo va a salir, pero Agustín la intercepta en la puerta y tomándole las manos y apretándoselas mucho, le pregunta si no le contesta nada, pero vuelven a llamar. Prudencia pasa hacia la cocina con duro pisar de corcel no domado. Poco después, Amparo y Caballero se encuentran en el pasillo junto al ángulo del recibimiento, oscuro como caverna. Las manos del tímido tropiezan en las tinieblas con las manos de la medrosa y las vuelve a cazar al vuelo. Apoyándose en la pared, ella no dice nada. ¿Qué es eso? ¿Llora usted? ¿No me contesta usted a lo que he dicho? ¿No le agrada mi proposición? Sí, yo sí, no. Veré, usted... Hábleme con toda franqueza. Si a usted le desagrada... No, diré... Usted es muy bueno, yo agradecida. ¿Pero esos lloros por qué son? Parece que Amparo se calma un poco, enjugándose las lágrimas rápidamente con un pañuelo. Después se dirige al cuarto de la costura, haciendo una seña al indiano para que la siga. Le dice que no quiere que Rosalía la vea llorando.
Agustín le dice que se olvide de Rosalía y le conteste. Usted es muy bueno. Usted es un santo. Pero se puede ser santo y no gustar. Oh, no, sí. Estoy muy agradecida. Pero tengo que pensarlo, desde luego. Yo... Vamos, no le gusta a usted. Oh, sí, mucho, muchísimo, pero... ¿Pero qué? Usted no tiene parientes que se puedan oponer. No, pero... Usted es libre. Ahora, si tiene usted algún compromiso... Yo... sí. No es eso. No tengo nada que oponer. Soy una pobre... Soy libre y usted el hombre más generoso del mundo. Por haberse fijado en mí, que no tengo posición ni familia, que no soy nada. Esto parece un sueño. No lo quiero creer. Pienso si estará usted alucinado, si se arrepentirá cuando lo medite. A Agustín le gustaría contestarle con un abrazo, expresando así mejor que con frías palabras la ternura de sus afectos. Pero en aquel instante entra en la habitación Prudencia. Ambos esperan. La claridad entra, crece, disminuye luego hasta extinguirse. Callan los amantes, pero Amparo sale y se lleva a Agustín al comedor, débilmente alumbrado. Agustín le dice que es hombre que cuando resuelve una cosa le gusta llevarla adelante contra viento y marea, y Amparo le contesta que no sea tan precipitado y que medite mucho esas cosas tan graves. Pero una vivísima alegría llena el alma de Amparo. Todo está muy meditado. Y además, lo que se siente no se calcula, porque el sentir y el calcular no son buenos amigos. Hace tiempo que dije, esta mujer será para mí y por encima de todo será. Los enamorados, de veras, tenemos doble vista. Y sin haberla conocido a usted antes, me consta, sí, me consta que estoy hablando ahora con la virtud más pura, con la lealtad más... Y no me habla usted solo al corazón y a la cabeza, sino también a los ojos, porque es usted más guapa que una diosa. Cuando llegan los de Bringas, Agustín se marcha y muy poco después lo hace Amparo. Agustín la está esperando en la calle. Le dice que es preciso que hablen cuando les plazca, que quiere visitarla en su casa y que desde ese día entra ella en una vida nueva, que la que va a ser su mujer no puede estar sirviendo en una casa. Música celeste es lo que Amparo oye. Tal es su éxtasis que no sabe por dónde anda ni de qué modo expresar lo que siente. La contestación rotundamente afirmativa tropieza en sus labios con algo asfixiante, amargo y obstructivo que sale de su conciencia cuando menos se lo espera. Rechazar de plano tanta felicidad es imposible. Aceptarla le parece poco delicado. Cree salir del paso con la expresión de su agradecimiento. Desde mañana usted mudará de vida. Eso corre de mi cuenta. Es preciso que Bringas y Rosalía lo sepan, porque a nada conduce el misterio. Van por la calle ancha, sin separarse ni dar paso a nadie. A ratos se miran y sonríen. Idilio más inocente y más soso no se puede ver a la luz del gas y en la poblada soledad de una fea calle donde todos los que pasan son desconocidos. Van despacio y a cada frase se paran deseosos de hacer muy largo el camino. Agustín le dice que deberían tutearse y Amparo se echa a reír. Se deja estrechar la mano por la vigorosa y ardiente de Agustín. Mira a otra parte, a ninguna parte. Tiene la vista extraviada. Por un momento ha creído ver pasar una sombra negra. En la puerta de casa, cuando mutuamente se recrean en sus miradas, recibiéndolas y devolviéndolas en agradable juego, Agustín le pregunta si sube, y ella le contesta que le parece que no es prudente. Al día siguiente de la entrevista en la calle Fría, escribióle una larga carta. En ella, más que las palabras amorosas, abundaban las frialdades positivas. Empezando por señalarle cuantiosa pensión mensual. Mientras llegase el feliz día del casorio, le proponía vivir en casa de Bringas. Si los primos se negaban a esto, él la visitaría en casa de ella. Amparo debía disponer con prontitud sus ajuares de ropa para entrar triunfal y decorosamente en su nuevo estado. A sus amigos, que son pocos y bien escogidos, Agustín anuncia de un modo vago sus proyectos matrimoniales. Los domingos, al caer la tarde, suele tener Agustín Caballero la grata visita de Rosalía, que pasa siempre por allí con los niños al volver de paseo. Una tarde, ella observa que la casa se ha enriquecido con valiosos objetos de capricho y elegantísimos muebles. Se queda pasmada la de Bringas ante esos primores y no haya mejor modo de endulzar su disgusto que estrenando un hermoso sillón. Agustín está sentado delante de ella con la niña pequeña sobre las rodillas.
Rosalía le pregunta a su primo qué está tramando y Agustín le dice que se casa. Ella se escandaliza y le pregunta con quién. Él dice que pronto lo sabrá. Y en efecto, a la mañana siguiente se lo dijo. Por espacio de algunos minutos, Rosalía se quedó como si le administraran una ducha con la catarata del Niágara. No tenía aliento para concluir de pronunciar la palabra. Representóse a la hija de Sánchez Emperador disfrutando de los tesoros de aquella casa sin igual y consideraba esto tan absurdo como si los bueyes volaran en bandadas por encima de los tejados y los gorriones, uncidos en parejas, tiraran de las carretas. Sus confusiones no se disipan en todo aquel día. No ve la hora de que llegue Francisco Bringas para dispararle a boca de jarro la tremenda nueva. También es grande el asombro de don Francisco. Bringas, hombre de sano juicio que siempre trata de ver las cosas con calma y como son realmente, intenta aplacar a su exaltada cónyuge diciéndole que debería alegrarse de la elección de su primo porque Amparo es una buena muchacha y no tiene más defecto que ser pobre. Rosalía está deseando que vaya Amparo para hablarle del asunto y saber más de lo que sabe. No ha ido allí desde el sábado. Amparo pasa las horas del día y de la noche pensando en los rudos términos de su problema, perseguida por la imagen de su generoso pretendiente, y siente que la única forma de arrancarse esa angustia es decirle a Agustín Caballero que no se puede casar con él por esto y por esto. Pero cuando la infeliz llega a esta conclusión, parece que un dragón le susurra en el oído que si está decidida a no aceptar la mano de ese sujeto, ¿por qué toma su dinero? Argumento doloroso como una llaga, y más cuando ya gran parte del dinero se ha ido en seguimiento del pago de unas deudas antiguas, en 2 pares de botas y 2 vestidos. Entonces piensa en dejarlo correr, y el dragón le dice: si tú callas, no faltará quien hable. Si tú no se lo dices, otro se lo dirá. Si él lo sabe antes de la boda, te apartará de sí con desprecio, y si lo sabe después, figúrate la que se armará. Amparo llora en silencio y se duerme llorando. A las 3 o 4 horas se despierta de nuevo. Si lo sabe, antes o después me perdonará. Como ha comprendido otras cosas que hay en mí, comprenderá mi arrepentimiento. Me perdonará, lo estoy viendo. Pero entonces empieza a preguntarse cuáles serán esas pocas palabras. ¿Cómo se lo explicará? ¿Como un secreto? ¿Como una falta? ¿Como una víctima? ¿Como una desgracia? Todo se le va de la cabeza cuando llega Agustín. Lentamente va disipándose su turbación. El coloquio es discreto, quizá demasiado discreto y frío para ser amoroso. Agustín está también cohibido al verse solo con su amada. Cuenta dramáticos pasajes de su vida, hace una ingeniosa y delicada crítica de los Bringas. Está contentísimo. Le dice que la quiere con tranquilo amor. Ella, por su parte, le mira a él como la providencia hecha hombre, pero dentro de sí razona de otro modo. Dios mío, no sé a dónde voy a parar. Me dejo ir y cada vez soy más criminal callando lo que callo. Mientras más tarde yo en confesarme, menos derecho tendrá a su perdón. Entonces, él le pide que le cuente algo de su niñez y ella pasa de la duda al espanto pensando que habrá adivinado algo y al final decide callar. Después de 3 días de ausencia, disculpada con pretexto de ocupaciones graves en su casa, al final va Amparo a casa de la de Bringas. Rosalía sale a su encuentro en el pasillo riendo y luego la abraza con afectados aspavientos de cariño. Le dice que buena lotería le ha caído y le cuenta que Agustín quiere que viva con ellos, pero Amparo le dice que no quiere dejar a su hermana sola. Bringas, que se acaba de afeitar en su cuarto, sale sin gafas al comedor a saludar a Amparo muy cariñoso. Poco después de esto, Bringas y su mujer se secretean en el despacho. Recogida en la soledad de su casa, Amparo tiene aquella noche un feliz pensamiento. Se le ocurre llamar en su auxilio a la religión, confesar su pecado ante Dios, y así eso le dará valor para declararlo ante un hombre. Pero el cura con quien se confiesa le dice cosas tremendas, seguidas de otras dulces y consoladoras, y aplaza la absolución para cuando la penitente haya revelado su culpa al hombre que la quiere tomar por esposa. Al regresar a su casa, le llega una nueva carta. El Castañar, a 19 de diciembre de 1867. Tormento mío, patíbulo, inquisición mía. Aunque no desees saber de este pobre, yo quiero que lleguen a ti noticias mías. Mándome aquí a hacer vida rústica y penitente ese santote de Nones, y aunque me prohibió, entre otras cosas, el juego de cartitas, no puedo resistir a la tentación de escribirte esta, que seguramente será la última.
Polo le cuenta que está muy bien en el campo y le anuncia que ha conseguido su placita para Filipinas, que pronto saldrá hacia allá. La carta no dice más. Entre un desordenado fárrago de conceptos propios de un loco con mezcla de bufonadas y de alguna idea juiciosa, se destaca un hecho feliz. Se va para siempre. El aplazamiento del peligro trae la no urgencia del remedio y tal vez su inutilidad. Y el proyecto de boda sigue adelante, con 1000 planes de Agustín, de viajes, de compras y de vida feliz. Algunas tardes, si el tiempo está bueno, Agustín toma una carretela cerrada y la pareja, acompañada de Rosalía, se va de paseo a la Castellana. A pesar de todo, Amparo tiene que disimular para que la crean contenta. Vive en un continuo sobresalto, tiene miedo de todo, y aún los accidentes más triviales son para ella motivo de angustiosa inquietud. Como alguien entrara en la casa de Bringas, la infeliz sospechaba que aquella persona, fuera quien fuese, venía a contar algo. Si sentía cuchicheos en la sala, parecíale que se ocupaban de ella. En cualquier frase baladí de Rosalía o de su marido, creía entender sospecha o alusión taimada a cosas que ella sola podía pensar. A Caballero encontrábale a veces un poco triste. ¿Le habrían dicho algo? Hasta la llegada del cartero a la casa le producía escalofríos. ¿Traería algún anónimo? Una tarde, Agustín la encuentra muy ensimismada y le pregunta varias veces el motivo. Ella contesta que son los disgustos que le da su hermana, y en parte es verdad, porque Sagrario no hace más que reñir con ella y pedirle dinero. Refugio se ha disparado sin freno por la pendiente abajo y ya no es posible contenerla. Se ha ido de la casa. Otra carta. Amparo creyó que se caía de lo alto de una gran torre al ver la aborrecida letra del sobre. Mirando y remirando su nombre, dudaba del testimonio de sus ojos. Padecía su espíritu tan raros trastornos que fácil era sospechar que le daban pesadillas despierta. ¿Leería la carta? Sí, porque bien podía anunciar algo feliz, como el definitivo alejamiento del enemigo. Y si traía malas nuevas, también. También leerla para evitar el peligro y parar los golpes. La carta es breve. Pedro Polo se ha enterado de que Amparo se casa y ha vuelto a Madrid, donde está dispuesto a hacer todas las barbaridades posibles. Amparo no puede acabar de leer y cae en un largo paroxismo de ira y de terror, del cual sale sin más idea que la del suicidio. Luego piensa que tal vez por las buenas consiga que la deje en paz. Decide salirle al encuentro, ir en busca de él, decidida a vencer o a morir. O consigue que la deje libre o se quita la vida. Irá al día siguiente, que es domingo. Para ir pronto y evitar ser vista, toma un coche. Llega. En la escalera, 2 mujeres bajan diciendo que alguien se muere sin remedio. La puerta está abierta. Entra Amparo paso a paso, temiendo encontrar caras extrañas, y llega hasta la sala vacía. De repente apareció él. Estaba tan transformado que casi no se le conocía al primer golpe de vista, pues se había dejado la barba, que era espesa, fuerte y rizada, y la vida del campo había sido eficaz y rápido agente de salud en aquella ruda naturaleza. El semblante rebosaba vigor, y sus miradas tenían todo el brillo de los mejores tiempos. Vestía chaquetón de paño pardo y llevaba en la cabeza gorra de piel. Ambas prendas le caían tan bien que casi le hermoseaban. Al ver a Amparo se alegra mucho. Le pide que se siente y le espere. La pobre Celedonia está tan perdida de su reuma que parece que se está muriendo. Cuando vuelve al salón, para demostrar su fuerza, Polo coge a Amparo por la cintura antes de que ella pueda evitarlo y la levanta como una pluma. Ella grita, la sienta sobre su hombro derecho y da algunos pasos por la habitación con tan preciosa carga. Cuando la baja, le dice que está enojado, furioso, y le pregunta si quiere al hombre con quien se va a casar. Indignada, Amparo habría respondido con vehemencia a lo que su corazón le dicta, pero su pánico aumenta en un grado tal que la cohíbe y aplasta, así que dice que no le quiere. Al decirlo, todo su ser se rebela contra tan atroz falsedad, pero el bruto acerca más su silla. Herida de su propio instinto como de un látigo, Amparo se levanta bruscamente y sin disimular su ira, le dice que si la va a dejar tranquila o quiere concluir con ella. Pobre Tormento. Tú no me conoces bien. ¿Y qué me pides ahora? ¿Que te deje en paz? ¿Para qué me mirabas cuando me mirabas? ¿Para qué me miraste? Tu boca preciosa, ¿qué me dijo? ¿No lo recuerdas? Yo sí. ¿Para qué lo dijiste? Las cosas que yo oí no se oyen sin desquiciamiento del alma. Y ahora, lo que tú desquiciaste, ¿quieres que yo lo vuelva a poner como estaba? Ella se echa a llorar como un niño cuando le pegan.
Durante un rato no se oyen más que sus sollozos y los lejanos ayes de Celedonia. Pero de pronto, Amparo se lanza al pasillo para buscar la puerta y huir. Polo se lo impide y cierra la puerta con llave. Está prisionera. Polo llega a pedirle que pase la noche con él y se entregue a él por última vez, y así la dejará libre, pero ella le rechaza. Las horas pasan de forma terrible, discuten, él da argumentos enloquecidos, ella no sabe cómo salir de allí. Polo llega a amenazar con retorcerle el cuello a su marido antes de irse a Filipinas. Y luego el propio Polo tiene una crisis de llanto y le dice que se vaya, pero Amparo sabe que no puede fiarse de él. De pronto sienten ruido en la escalera. Es la hermana de Pedro Polo, doña Marcelina, que tiene trato con la de Bringas. Amparo no tiene tiempo más que para esconderse precipitadamente en la alcoba. En el fondo de la pieza hay un cuartito triangular y muy estrecho, atestado de cosas viejas, en el que se oculta. Pero doña Marcelina ha oído ruido de faldas. Está convencida de que Amparo está allí. Le dice a su hermano que se va a poner en la calle hasta que la vea salir. Cuando se oyó el golpe de la puerta, violentamente cerrada tras ella, Amparo salió de su escondite. Tenía los ojos extraviados y su palidez era sepulcral. No tengo salvación. ¿Oíste lo último que dijo? O no saldré, o me verás salir. De pronto aparece en el marco de la puerta una figura altísima y venerable. Es el padre Nones. Ella está tan agobiada que casi entrevé en la presencia del buen sacerdote un medio de salvación. El bruto no hace movimiento alguno y espera a la acometida de su amigo. Nones se lo lleva a otro sitio y cuando vuelven, Nones le dice a Amparo que hay que salir. Nones y Amparo van delante. Detrás, Polo, alumbrando. Salen Nones y Amparo. Doña Marcelina no se mueve, no hace más que mirar. Cuando Amparo llega a su casa, una vecina le dice que a las 8 ha estado un señor llamando hasta que se ha cansado. Toda la noche la pasa Amparo en un estado de agitación. Ya no le queda duda de que sobrevendrán catástrofes y de que el asunto de su casamiento va a tener un mal desenlace. Pero no se le ocurre medio alguno para evitarlo. A la mañana siguiente va a casa de Bringas. Rosalía la recibe de forma un poco extraña, pero alegre. Le dice que va a ir Agustín y le suelta que se prepare una tila para relajarse, porque el buenazo de Agustín no debe saber nada, que las cosas pasadas y muy vergonzosas deben quedarse en el secreto de la familia. Amparo se desmaya. Encerrada en su casa, acostóse vestida en su lecho y se arropó con todo lo que halló a mano. Qué frío y qué calor al mismo tiempo. No le quedaba duda de que Rosalía, de un modo o de otro, habría de hacer que alguien llevara el cuento a caballero. Aunque sencilla y bastante cándida, no lo era tanto que creyese en las hipócritas expresiones de la orgullosa señora. Que el ignominioso escándalo venía era cosa evidente. Amparo piensa que si él la visita, si le pide explicaciones y ella se las da, a su dolorido arrepentimiento corresponderá con la indulgencia precursora del perdón. Pero toda aquella tarde aguarda a la infeliz contando el tiempo. Llega la noche y Agustín no va. La noche pasa en febril insomnio, sin tomar alimento, llorando a ratos lanzando su imaginación a los mayores extravíos. Perdida toda esperanza y segura de su vergüenza, piensa que es una tontería conservar la vida. Pasa revista a las diferentes suertes de suicidio y se acuerda de un producto que recetaron a su padre, que se administraba en paños empapados sobre la frente y que el médico dijo que si alguien se bebía una pequeña porción se moriría en 5 minutos. Amparo aún tiene la receta. Cianuro potásico, 2 gramos. A la mañana siguiente se pone su vestido negro de seda, dispuesta a hacerlo, cuando de pronto recibe la visita de Francisco Bringas, diciéndole que él está convencido de que todo es una calumnia, pero que debe ir rápidamente a ver a Agustín, porque el pobre Agustín está hecho polvo. Le cuenta que entre unos y otros le han llenado la cabeza de viento, le han dicho que doña Marcelina Polo tiene 2 cartas de Amparo y él se ha empeñado en leerlas. Ha quedado en ir a las 12 a casa de doña Marcelina. Llegaron a la calle del Arenal y ambos salieron del coche. En la puerta Bringas no creyó oportuno volver a amonestarla y cuando la vio subir se fue al ministerio. Amparo sube, pero es demasiado tarde. Agustín ya se ha ido a casa de doña Marcelina. Amparo le pide entonces a Felipe Centeno que vaya por una cosa a la botica y le da la receta. Felipe vuelve con un botecito y un líquido blancuzco. Amparo pide un papel y un lápiz y luego se bebe el líquido. Pronto empieza a perder el sentido. Lo último que pide es que la acoja a la Virgen del Carmen.
No se sabe a punto fijo por qué conducto entraron en el espíritu de aquel buen caballero las sospechas. Y tras las sospechas, algo que las confirmaba. Noticias, datos y referencias. A Agustín Caballero algunos amigos le comentaron cosas, pero la que le puso en la pista, la que le contó todo, lo de las cartas, lo que había pasado, es la de Bringas, Rosalía, que haciéndose la buena, atacando donde sabía que haría daño, le contó todo. Cosa que no hizo ni doña Marcelina, que se negó a darle las cartas a Agustín. El hombre se volvió a su casa y allí se encontró a Amparo sin sentido y una carta que decía: «Todo es verdad, no merezco perdón, sino lástima». Pero Amparo no está muerta porque el bueno de Felipe Centeno, al ver que la receta que le daba era un veneno, le cambió el producto por un relajante que tomaba doña Marta para el dolor de muelas. Agustín ordena que se lleven a Amparo a su casa. Con el corazón despedazado se encerró mi hombre en su despacho. Si no lloraba, era porque no podía, que ganas no le faltaban. Agustín decide irse a pasar una temporada a Burdeos. Evidentemente ya no puede casarse con Amparo, pero pasa el tiempo y todo se serena, aunque Amparo sigue enferma. Agustín no quiere irse sin despedirse de ella y un día va a verla, sin avisar. Amparo está en un sillón bien arropada. Cuando oye rechinar la puerta y ve quién entra, está a punto de perder el sentido. Agustín, muy cortés, se sonríe y le pregunta cómo está. Agustín le dice que esa misma tarde se va para Francia. Y de repente Amparo siente que ese es el momento oportuno y empieza a hablar. La confesión se le sale de la boca, libre, fluida, sin tropiezo, con pedazos del alma, toda verdad y sentimiento. Cuando aquel misterioso coloquio hubo terminado, Amparo tenía la cara radiante, los ojos despidiendo luz, las mejillas encendidas y en su mirar y en todo su ser un no sé qué de triunfal e inspirado que la embellecía extraordinariamente. Agustín se queda de una pieza. De repente empieza a hacerse preguntas. Se queda callado, pero su cabeza no para. Suspira, se acerca a la joven, le pone la mano sobre la cabeza y de pronto le pregunta si tiene por casualidad un baulito. Amparo dice que sí y Agustín le dice que meta allí toda su ropa. No hay tiempo que perder. Tengo que hablar contigo. Pero como no puedo retrasar mi viaje, vas a hacer el favor de venirte conmigo a Burdeos. Oye bien lo que te digo. Procura estar dispuesta a las 4 menos cuarto, a las 4 en punto lo más tarde. A esa hora vendrá Felipe en mi coche o en otro. Él te llevará a la estación. Cuando Francisco Bringas ve a Amparo en el tren con Agustín, no se lo puede creer. Pero la que casi se desmaya cuando se lo cuenta es Rosalía, la de Bringas, su mujer. Un tren que parte es la cosa del mundo que más semejanza tiene con un libro que se acaba. Cuando los trenes vuelvan, abríos y páginas nuevas. Y así les hemos contado Tormento, de Benito Pérez Galdós. Hemos seguido la edición de la editorial Alianza. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Eugenio Barona, Laura Carrero del Tío e Íñigo Montero, y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Julia García Soto. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.